Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos un día más siguiendo con nuestro canal, continuando con nuestros vídeos en incubadoras caseras, donde cada vez somos más, muchísimas las preguntas, y quiero empezar hoy diciendo lo mismo, que cada vez tardo más en responder porque, repito, somos cada vez más, eso es una buena noticia, y intentaré estar ahí para cuantos más mejor, y si puedo con todos, pues intentar solucionar o daros consejos a todas vuestras respuestas, a todas vuestras dudas, a todos vuestros problemillas. Deciros que quiero que entendáis que es muy difícil cuando me hacéis una pregunta así en la distancia, con tan pocos detalles, deciros exactamente lo que es. Por eso siempre os doy un abanico de cosas que pueden ser el problema que tenéis o que por donde podéis tirar, pero que entendedme que es muy difícil porque cada incubadora es una historia, el trato que se le da es otra, cómo la habéis construido. Mucha gente, muchos de vosotros me decís, está todo perfecto, pero si estuviera perfecto no estarían los fallos que hacen que nos comamos la cabeza. En fin, que espero que entendáis que cuando las cosas salen bien todo es muy fácil, pero lo malo es que cuando hagamos una cosa creyendo que la hacemos bien y aparecen los problemas, no es lo mismo estar en la distancia que estar ahí metido en faena y averiguar por dónde han salido los problemas. Repito, te ayudaré en lo que pueda, pero que las respuestas cada vez se hacen más largas en el tiempo porque cada vez somos más. Esa es la única explicación, y que en este caso son buenas noticias, de que el canal parece que está teniendo aceptación y nosotros cada vez con más gusto lo hacemos para vosotros y animándoos a que se unan más personas y que intentaremos solucionar pues los problemillas que aparezcan a la hora del montaje y demás. Quiero, antes de empezar, que deciros, para los que estáis por ahí de lejos, aquí en España hay gente que nos sigue ya de todas partes, pero en Latinoamérica un montón, que para el que crea que en Andalucía todo es calor y todas altas temperaturas, ya se va notando la ropa de abrigo. Cuando empezábamos este canal era en verano prácticamente y eran mangas cortas y mucha calor, pero que ahora ha cambiado la película y ya me veis con protecciones para el frío, pero que eso no va a impedir que nosotros sigamos adelante con nuestro canal, ¿no? Con nuestros vídeos. Hoy, el programa de hoy lo vamos a dedicar a los huevos. Lo tenía que haber hecho incluso antes, pero hay muchas preguntas de vosotros que estáis ya de lleno metidos probando vuestras incubadoras, y aparecen muchas preguntas de los huevos, cosa importantísima. Las incubadoras es un aparato que no todo el éxito va a depender de que funcione bien. Por supuesto que es imprescindible que funcione bien y que hagamos nuestra calibración, nuestro montaje en condiciones, ¿no? Eso por supuestísimo. Pero la otra parte importante es el huevo. No vale cualquier huevo que te den, cualquier huevo que cojas, cualquier huevo que veas en el campo sin tener una información de ese huevo, en qué condiciones nos llega, porque después es una pregunta que me hacéis muchísimo. Habláis rápidamente del porcentaje de nacimientos, qué porcentaje. Es algo relativo, porque el porcentaje de nacimientos de nuestra incubadora siempre va a venir determinado también, casi en un 50%, por la calidad de los huevos. Hoy, antes de seguir adelante con la práctica, quiero dejaros claras muchas preguntas que me hacéis referente a los huevos. La primera, cada especie tiene sus características. Muchas van a coincidir, eso seguro, pero dependiendo de la especie que queramos sacar, llevará unas temperaturas y unos porcentajes de humedad asociados, ¿vale? En el tema de lo que más se suele sacar, del tema de gallinas, codornices, faisán, pavo, te va a variar muy poquito. Yo creo que con una temperatura de 38 grados y una humedad relativa del 60% salen todas. Ahí lo tenemos claro. Pero ahora influyen otros factores. Que los huevos sean frescos. De eso vamos a hablar en el día de hoy. Fresco, cuando digo fresco me refiero no a que los saques del frigorífico, sino que lleven mientras menos tiempo puesto mejor, que no sean tan viejos. A mí personalmente los huevos que recojo son durante una semana. A partir de la semana la calidad del huevo va a ir perdiendo calidad, y eso va a hacer que el porcentaje de posibilidades que tengamos para que ese huevo eclosione y nazcan los pollitos va a ser cada vez
peor. Normalmente yo el tiempo que suelo barajar es de una semana a 10 días. Yo más de 10 días no suelo meter un huevo en una incubadora, a no ser que sea un huevo de, ¿qué te digo yo?, de un loro o de alguna especie exótica difícil de conseguir, y digo, bueno, entonces voy y me arriesgo. Pero de codorniz, gallina y demás, si no es algo en lo que tenga mucho interés, procuro que tengan entre 7 y 10 días, más no. Ahora, si lo pillas con un día, con 2 o con 3, porque tengas muchas gallinas y en un día recojas 30, 40 huevos, o codornices, y en un día cojas 10 docenas de huevos de codorniz y las puedas meter al día, ya te digo, mientras más fresco mejor. Pero a medida que pase el tiempo, el porcentaje de nacimiento evidentemente va a ser peor, ¿ves? Y ya no va a depender de tu incubadora. Ahí tienes un porcentaje bastante amplio que dependerá de la calidad del huevo. Otra de las cosas importantes es el tema de la rotura de los huevos. Muy importante, también me lo preguntáis muchísimo, y hay que saber cómo intentar atajar cuando se nos presente un tema. Por ejemplo, imagínate que te dan una docena de huevos de una especie importante para ti, y te lo dan en una bolsa, y con el traqueteo del coche o por una mala manipulación, pues resulta que cuando te pones a mirar los huevos, un huevo está roto, o como decimos por aquí por Andalucía, cascado. Quiere decir que tiene una fisurita, y ese huevo, te digo que si lo metes en la incubadora, como está, ya tiene una puerta de entrada al aire caliente al interior, se te va a ir resecando, 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 y te puede dar malos olores. A lo mejor no porque se reseque y no desprenda olor, porque no se rompa la piel, pero que no te va a salir seguro. Una forma de intentar salvarlo es coger esmalte de uñas. El pinta uñas, le das con la brochita misma que trae para las uñas, le tapas toda la superficie, la dejas secar, le vuelves a dar otra capa, 3 o 4 capas, y una vez que sequen esas 4 capas, se queda una película protectora que sustituye la cáscara rota. Esto funciona en algunos casos. Si el huevo se te ha caído, o la rotura es demasiado grande, o el golpe ha sido demasiado fuerte, es muy difícil que valga, pero se puede probar. A mí, en mi caso, me han llegado a nacer pollitos que por la fricción entre huevos de metérmelos en el bolsillo, porque no he tenido más remedio, en una bolsa de plástico, con una fricción leve, ha habido una rajita no muy grande y se han salvado. Pero repito, de especies que digas tú que son difíciles o que tú tengas mucho empeño de conseguir. Normalmente de gallina, codornices y demás, como vamos a tener huevos, pues el intento, si lo quieres hacer por experiencia, perfecto. Nunca laves un huevo que tengas intención de meter en la incubadora. El huevo que laves no lo puedes meter en la incubadora. Por eso, si está muy lleno de caca, de excremento de la propia gallina o del propio animal, más vale desecharlo y no lavarlo. Y si, por ejemplo, tiene poco, con un papel seco o con la uña mismo, si ya está duro, si se puede quitar la mayor parte, pues mira, lo metemos y no hay problema. Pero nunca lave un huevo que vayas a meter en la incubadora. Es otra de las cosas importantes que quiero que tengas en cuenta, ¿vale? Otra pregunta muy frecuente entre vosotros es preguntarme por el número de volteos. Yo siempre respondo lo mismo. Hay unas pautas a seguir que nos dicen que evidentemente el volteo puede estar entre 3 a 5 a 7, cada uno tiene su número de volteo que utiliza normalmente cuando incuba, tanto si es incubadora automática a la hora de programarlo como a la hora del volteo manual. Repito, cada uno tiene su número de volteos que le va bien y que sigue con esa técnica y que le sigue yendo bien, y es lo que recomienda, ¿no? Yo te puedo decir que ha habido puestas que le he dado solo 2 volteos, uno por la mañana y otro por la noche, tanto a la hora de irme a la cama como a la hora de por la mañana levantarme para ir al trabajo, ¿no? Lo cojo como rutina y así no se me olvida. Por la mañana, por la noche, por la mañana, por la noche. Eso en las incubadoras manuales, ¿vale? Cuando he tenido la incubadora en el campo, pues evidentemente no he podido estar pendiente y entonces le programo más volteos con el volteador automático porque no me cuesta trabajo y como a mí no me supone tiempo ninguno, pues a lo mejor le programo hasta 4. Yo rara vez le doy más de 4 o 5 volteos automáticos al cabo del día. Ya es cuestión de gusto. Pero a mí, con 2 volteos solo al día, cuando las he tenido manual, me ha ido estupendamente el número de volteos. Deciros que los 3 últimos días, 2-3 últimos días, no hay que voltear los huevos. Hay quien recomienda que aumentemos la humedad
un poquito, hasta el 70, 75 u 80% esos 3 últimos días. Pero en mi experiencia, con una humedad del 55-60%, yo simplemente he parado de darle la vuelta, de voltearlo, y sin tocar la humedad me han salido los polluelos sin problema ninguno. Te digo lo que recomiendan los expertos, los que tienen granja y sacan cada 2 por 3 y aumentando el número de nacimientos y demás. Pero que yo te cuento mi experiencia y yo con lo que te estoy diciendo he tenido muy buenos resultados, ¿vale? Ya cuando tú experimentes lo tuyo, cuando tú vayas viendo y la experiencia te dará otra forma de ver las cosas, pues si puedes mejorar eso y estás contento y como te digo, estás satisfecho con lo que consigues, pues fenómeno, estupendo, y haciendo lo mismo siempre, no tiene otra historia, ¿vale? Es lo principal que me preguntáis sobre los huevos, ¿vale? Por último, no tenéis que obsesionaros con el porcentaje de nacimiento. Muchas estáis haciendo vuestras incubadoras y ya estáis preguntando por el porcentaje de nacimiento. Yo os recomendaría que las primeras puestas, los primeros huevos que metierais en vuestra incubadora, ¿vale? Porque tú coges la incubadora y la terminas. Si todo te sale bien, por ejemplo, consigues tener 38 grados de temperatura y consigues que la humedad esté en torno al 60% de humedad relativa. Dices tú, yo ya mi parte he cumplido, ¿no? Pues ahora, para estar seguro de verdad de que tú has cumplido con tu parte y que lo has hecho todo bien, los primeros huevos que tenemos que meter hay que intentar que sepamos ciertamente de dónde vienen. Que sean nuestros, que sean de gente de confianza. Y todo eso te lo digo porque así sabemos que los huevos vienen en condiciones y que la otra parte la tiene que hacer la incubadora. Entonces, si sabemos que los huevos está bien y los huevos no van a fallar, ya sabemos que si hay algún problema, es problema de la incubadora. Ahora, si los huevos vienen malos, que eso no hay un Dios quien lo saque, ni los propios animales, y lo metemos en la incubadora está bien, pero tú no sacas ni uno, ahora resulta que teniendo la incubadora bien, dice la incubadora no vale un duro, y resulta que no ha sacado ninguno, y el porcentaje de nacimiento es 0. No, es que los huevos no venían en condiciones. Fíjate lo que te voy a decir para que te hagas una idea. Tú imagínate que te da un criador 2 docenas de huevos, que tienen un mes. Llevan los huevos un mes metidos en un cuarto con una humedad o una calor si es verano increíble, y ahora lo metes en tu incubadora y te sale un pollito. Y dices tú, mi incubadora no vale un duro, porque de 24 huevos me ha sacado solo un pollito. Y lo que tú no sabes es que eso, más que un porcentaje malo, ha sido un milagro. Porque es casi imposible que en esas condiciones saque un pollito. Y tú lo has sacado. Por eso yo recomiendo siempre que hagas una apuesta que los huevos los rompas. Porque yo creo que se aprende más de los huevos rotos, de los huevos que no nacen, que de los pollitos que sacamos. Porque rompiendo los huevos podemos investigar y tener una idea y sacar conclusiones de qué es lo que nos ha fallado. Porque si los huevos están claros, como aquí decimos, no sé si en tu país o en tu zona decís igual, si los huevos están güeros, es que no tienen pise. Esos huevos es imposible sacarlos. Si han tenido un movimiento brusco, si son gallinas y no ha habido pollo, o demasiadas gallinas por un pollo, en fin. Todos los criadores recomiendan un porcentaje de animales por jaula, por ejemplo, por cada 6 gallinas un gallo. Lo que tú no puedes tener es un corral a lo mejor con 100 gallinas y un gallo solo. Y ahora pillas los huevos y dices tú, es que venían bien porque había un gallo y la incubadora es la que ha fallado. Eso es lo que quiero que tú entiendas. Por eso te recomiendo que los primeros huevos que metas en la incubadora sean huevos de garantía, que sean tuyos y que tú digas, pues mira, he tenido un gallo por 4 gallinas. Eso tiene casi seguro, si el gallo anda listo y está sano, eso tiene fertilidad seguro. O codornices, que tengan la proporción de macho-hembra adecuada. Y eso con todas las especies. Con esto estoy intentando solucionar las dudas de muchos de vosotros referente a los huevos, porque ya estáis, a lo mejor más adelantados, ya estáis comenzando con vuestras puestas, no te salen. Y es lo que respondo siempre a través del correo electrónico. Que a lo mejor tu incubadora está perfecta y el tema de que no consigas el porcentaje de nacimiento que tú creías no es por tu incubadora, es por la calidad de los huevos. Por eso repito, que las primeras posturas que metamos sean de la máxima calidad posible. Por ejemplo, no es lo mismo el verano o la primavera que el invierno. En invierno los animales están más fríos, están más torpes, están con menos ganas de buscar a las hembras.
Llega la primavera y bueno, ¿qué te cuento? La primavera es... se reaniman todas las especies, las que hibernan, los otros se ponen más espabilados, con más ganas de todo, cuando llega el verano igual, entonces la época del año también va a determinar y mucho la fecundidad. La temperatura, igual. Si tú tienes, por ejemplo, los animales sueltos y ponen al descubierto debajo de un árbol, debajo de una zarza, y donde tú vives esa noche hemos tenido menos temperatura de cero, bajo cero, la calidad de esos huevos, aunque sean frescos, tampoco pueden ser muy buenas. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Igual ocurre en verano. Si tú tienes los animales en un cuarto donde te ponen los huevos normalmente y en verano coge temperatura de 45 grados, pues, ¿qué esperas? Si esos huevos han estado 5 o 6 horas a 45 grados, o ha tardado 2 o 3 días en ir al campo donde los tienen, ha estado 3 o 4 días a 45 grados, pues evidentemente esos cambios bruscos de temperatura, esos picos arriba o hacia abajo, va a hacer que la calidad del huevo empeore y que no sea la más óptima para incubar. O si le ha caído el rocío de la mañana y se han mojado, lo que estábamos hablando antes. Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Por eso, repito, esto no es una tostadora que tú pones y el pan se calienta o sale tostado o no. Es una incubadora donde un porcentaje alto va a depender del propio aparato que hemos construido, pero que otro porcentaje también altísimo va a depender de la calidad del huevo, de que cumplamos sus características, tanto de temperatura como de humedad. Hay que informarse de la especie que queramos incubar, y por eso en internet hay unas tablas donde te aparece la especie, los días, la humedad y la temperatura, que son muy fiables y que la podemos copiar y la podemos tener ahí en cuenta, porque a lo mejor hay especies que tú dices ahora mismo, no, a mí ni se me pasa por la cabeza, pero te lo digo por experiencia. Como la tengas a tiro, como lo tengas fácil para conseguirla tú, al final terminas incubando esa especie. Por eso esas tablas te las descargas y siempre las vas a tener ahí. Todas estas cosas te las contamos porque, ya te digo, son muchas las preguntas respecto a este tema. Las tenía apuntadas ahí en el papel para que no se me olvidara, y con esto he respondido a muchísimas preguntas de vosotros. Otros a lo mejor ahora mismo no tenéis esos problemas y te va a hacer falta también. Hay vídeos de teoría, repito, con los que arrancamos nuestro canal, con los que empezamos en nuestro canal, porque los creía necesario echarle siempre un vistazo, porque casi todo está ahí. Y si no, como hoy, que no habíamos hablado en concreto de los huevos como tal, pues lo hemos hecho hoy por dos sencillas razones. La primera porque hacía falta, y ya te digo, había muchas preguntas, pero la otra porque la incubadora nuestra está ya en marcha, está en funcionamiento. Lo primero que he hecho es meter huevos de codorniz. Todavía no les tocaba salir, pero no quería faltar a nuestra cita cada 2 semanas con un vídeo, y por eso hemos metido este de teoría un poquito contando cosas de los huevos y así respondiendo a tus preguntas. En el tema de los huevos de codorniz, la incubadora está ya conectada, estamos grabándolo, pero claro, poquito a poco en el tiempo, son 16 días, y os quiero mostrar lo que va a ocurrir en esos 16 días, a ver si puedo hacerlo en el próximo vídeo, desde que los hemos metido hasta que se produzca la rotura del cascarón y los nacimientos, ¿vale? Después voy a intentar, también tengo por ahí otro amigo que nos va a facilitar algunos huevos, no necesitamos mucho, de gallina, para probar esa misma incubadora, después de a ver qué porcentaje nos da de huevos de codorniz, probar a ver qué tal se porta con los 21 días que necesitan los huevos de gallina, y ya después el siguiente paso, pues lo que vamos a hacer es convertirla en automática. El volteo que hicimos aquí en este mismo canal se lo acoplaremos y os explicaremos cómo acoplársela con su programador, programándole el número de volteos que querramos darle al día, acoplándoselo, en fin, ya lo veremos en marcha. Y después os explicaremos la forma en la que hice un volteo totalmente artesanal nuestro, con un motor del plato giratorio de abajo de un microondas, donde vas a ver y te va a quedar claro cómo se hace totalmente casero ese tipo de volteo, y que a mí me ha dado muy buenos resultados antes de poder conseguir a un precio económico las bandejas de plástico que vienen con su motor acoplado, ¿vale? Esa es mi intención. Siempre podemos variar un poquito según se vayan tornando las cosas, según las circunstancias que nos vayan acompañando. Esa es la idea que tengo en mente de aquí a corto plazo, ¿vale? Ya por hoy, pues bueno, daros las gracias de nuevo por seguir, somos cada vez más, que si te interesa suscríbete a nuestro canal, también va aumentando más poquito a poco,
la lista de personas que se van suscribiendo, pero que, en fin, simplemente con que estéis con nosotros, aparezcan las preguntas, ya veo que algunas personas están por ahí con nosotros y que el tema interesa un poquito. Yo me pongo, cuando empecé ya hace un montón de años, se lo comento a mi hijo Raúl, que como sabes es el que está de cámara, que cuando yo empecé en esto, cuando me empezó a picar la curiosidad referente al tema de las incubadoras, no encontraba información casi por ninguna parte. Primero porque esto de internet no estaba como está ahora, por supuesto. Pero es que después, cuando ya internet estaba lanzado, tampoco. Había personas que colgaban sus vídeos como experiencia haciendo una incubadora, con unos datos por aquí, otros por allá, y sobre todo aprender a fuerza de cometer muchísimos errores. Yo he cometido errores, bueno, imagínate, con los años que llevo, hasta que empecé a coger un poquito de noción de qué iba, muchos errores. Pues de verdad, desde aquí, desde este canal en YouTube, lo que intentamos es que si te podemos evitar todos esos errores, mejor que mejor. Para eso estamos aquí, por hacer este proyecto, por conocernos más gente y por ayudarnos los unos a los otros. Los errores que te pueda quitar de encima, voy a intentar hacerlo, con toda la buena intención del mundo. No me enrollo más. Un saludo. Dentro de 2 semanas, si Dios quiere, volveremos de nuevo y vamos a intentar conocer los resultados de la incubadora, a ver cómo nos deja, si bien o mal. Desde aquí, desde Marchena, Sevilla, Andalucía.